Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Este programa está dedicado para cada uno de ustedes que están postrados en cama, que tienen una enfermedad, que están en una fase terminal. Crean que nuestras oraciones son para ustedes. Y también pedimos muy en especial a todas aquellas personas que lo están atendiendo, enfermos, familiares, que también la situación de ustedes, pues es muy difícil estar ahí con el enfermo, pero sobre todo por esa ayuda tan inalcanzable que hacen. Gracias por su trabajo. Pues bien, vamos a comenzar con un programa muy bonito y muy de nosotros los tepatitlenses. Hay una frase que a mí me encanta que dice: cada pueblo tiene su Cristo y cada Cristo tiene su pueblo. Y el día de hoy tengo de invitado especial al rector del Santuario del Señor de la Misericordia, el sacerdote Gabriel González Pérez. Sea bienvenido. Muchas gracias, Rosy. Pues bien, vamos a empezar una festividad en este mes de abril, que todo el mundo lo conocemos como Tepabril, pero en sí, este hallazgo tan importante para nosotros los tepatitlenses, un Cristo. ¿Qué nos puede decir, Padre, este amor que tiene? Pues creo que tal vez hayan escuchado ya algo de este encuentro, de esta bendita imagen en el Cerro de las Varas. Así lo conocemos, este espacio que decimos un espacio sagrado, donde había una luz. Aquel señor tan bueno, de seguro, Pedro Medina, veía desde su rancho llamado El Durazno esta luz y lo vio varias veces, creyendo él que era un horno de carbón. Pues dejaba pasar los días, pero un buen día fue cuando se encaminó hacia este cerro, el día 6 de septiembre del año de 1839. Aquellos pasos de seguro fueron un tanto cortos por el deseo que tenía de llegar y un tanto largos por el ansia en los que quería ya encontrarse en ese espacio, porque él nada más veía la luz, claro, pero no solamente era una luz que veía con los ojos exteriores, sino una luz que le estaba llamando al corazón. Porque yo digo que ese bendito hombre ha traído tantos beneficios para nosotros al llegar a aquel árbol de encino, un tanto insignificante porque era un árbol entre todos los demás de la barranca, y ahí fue donde vio delineada esta bendita imagen. Esta bendita imagen que luego él mismo le llamó mi Padre Dios, y quiso regresar para luego programar la vuelta otra vez para llevarse aquella imagen. No tenía los recursos él, no tenía los medios, e invitó a un compadre para que vinieran con una yunta de bueyes para poder acarrear aquel tronco donde estaba delineada esta bendita imagen. Cuando iban de camino, el compadre le dio un dolor muy fuerte en el estómago y ya no pudo seguir. Y él era su esperanza, la esperanza de Pedro Medina, de poder cortar aquella rama y poder llevársela a su casa. Entonces fue de nuevo ahí al árbol, cortó un poquito de astillita del árbol y se la llevó, se lo dio y le dijo a su compadre: toma, chúpala. Y le chupó un poco y desapareció también aquel dolor que tenía. Y esto hizo que comenzara él a ver en esta imagen algo todavía extraordinario. Extraordinario que ahora en nuestros días lo hemos visto todavía más en abundancia. Llegaron, cortaron el tronco y quisieron comenzar a jalarlo, aunque la yunta de bueyes debió ser muy fuerte también. Conocemos esos animales que abren los surcos cuando se necesita sembrar, y así fue como ellos luego cargaron el tronco y no podían los animales caminar, se detenían. Parecía que aquello era muy pesado y estuvieron jalando para que aquellos animales avanzaran arrastrando este tronco y no podían. Hasta que se dieron cuenta es que la imagen que se veía un tanto delineada estaba boca abajo. Le voltearon y fue cuando entonces comenzaron a caminar
avanzando. Claro, no iban tan deprisa porque era una yunta de bueyes, pero así fue como fueron caminando hasta llegar a su casa allá en el rancho del Durazno. Así es. Miren, yo quiero resaltar esta sencillez de don Pedro Medina. Cómo Dios se revela a los humildes. Porque pudo haber sido hasta el mismo dueño, a lo mejor si era un terreno o una parcelita de alguien, pero no, él veía y que fueron días. O sea, ahí estaba la lucecita, le estaba avisando, aquí estoy, pero él decía, bueno, ¿qué es esto? Y la curiosidad. A veces no nos dejamos, queridos televidentes, emocionar por cosas extraordinarias. Dejamos pasar de largo la vida, nos ponemos en una situación que ya ni siquiera perdemos ese encanto de sorprendernos por aquellas pequeñeces. Pero ojo, esto era una luz, o sea, pareciera como si supiera a lo mejor una llama, como una fogata que hizo que volteara y que decía, bueno, tantos días. Y pues ahí está. Y también el que haya recurrido a un amigo. Muchas veces a veces nos quedamos de que, ay, yo lo descubrí, yo lo hago, y no pudo solo. Necesitábamos de la comunidad. Él necesitó del compadre, que gracias que tiene una chunta de güeyes, que pudo traer la bendita imagen. Pero sobre todo también la fe, padre. Sí, usted nos dijo que estaba enfermo, bueno, que empezó con un malestar de estómago y que le dio como él. Podrían decir uno, no, pues sin su ignorancia, pero no era más que nada la fe de decir, es que aquí está la imagen, yo sé que él te va a ayudar. Y que el compadre lo aceptó, porque él podría haber dicho, no, claro que no, pero esa fe que solamente lo podemos experimentar cuando somos humildes y mansos de corazón. ¿Verdad, padre? Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Padre, y después de que ya lo traen a su casa, ¿él solamente veía la figura o también su compadre vio la figura ya media detallada del Señor? Ya se veía detallada la figura, entonces ya los dos podían contemplar ahí o comenzar a ver también esa imagen que no estaba así tan expresada o manifestada ya como ahora nosotros la conocemos. Así es. Yo ahora al ver la imagen contemplo verdaderamente cada una de las partes del Señor de la Misericordia, su rostro, sus manos, la herida de su costado. Digo, no cabe duda que Dios se quiere manifestar de algunas formas, y esta forma que es una forma muy ordinaria del campo, una forma, como ya lo mencionas, muy sencilla también, y sobre todo que los sencillos de corazón pueden descubrirlo, este rostro embellecido, no solamente ya ahora por las heridas, sino por la gracia que nos manifiesta, es lo que nosotros podemos ahora de contemplar. Y al contemplarlo podemos encontrarnos con aquel rostro de Cristo, el que murió por nosotros en la cruz. Entonces todavía no estaba totalmente descubierta, pero sí llegaron, lo dejaron ahí, fuera de la casa, esta imagen, porque otra de las cosas muy misteriosas fue que no podían meter la imagen. No podían. Es más, como es un tiempo de lluvias también, septiembre, no pudieron meterlo a la casa. Fueron varios, se habla de 5 o 6 personas que luego ya quisieron meterlo a la casa y no pudieron. Y toda la noche estuvo lloviendo y Pedro Medina preocupado porque se estaba mojando aquella imagen. Y fue incluso, yo pienso así, una noche de oración y hasta de adoración, pidiéndole al Señor que permitiera luego meterlo a su casa. Qué preocupación ha de haber sido, padre, para don Pedro Medina el que la imagen estuviera afuera. Y me hace usted reflexionar el que fue una noche de adoración, pensando en que pues a lo mejor sus vecinos, los más cercanos, allegados, pues estuvieran ahí con la imagen, preocupados que se pudiera mojar si es que en ese tiempo estuviera lloviendo, ¿verdad? Sí, claro, y es que precisamente esa fue la preocupación, que sí estaba lloviendo, y entonces Pedro Medina lo que hizo, según nos cuenta la historia, fue oración para pedirle que quisiera entrar a la casa, para que luego no se dañara también ahí el tronco fuera, y en cuanto amanece va a ver la imagen y él mismo puede meterla a su casa. Son de estas cosas que a través de los hechos que sucedieron y como nos cuenta la historia, vemos una presencia clara de Dios
que quiere enseñarnos también, pues primero la colaboración de otros, pero luego ese espíritu de entrega total que tuvo Pedro Medina, para luego meterlo en su casa, y que de alguna forma era una manifestación muy especial para él. Ya hemos dicho por la sencillez de vida que debió llevar también él, y que así fue como ya entonces lo tuvo algunos días ahí en su casa. Ay, no, pues qué bendición. ¿Y quién le dio en sí, padre, pues la imagen como tal cual lo conocemos al Señor de la Misericordia? Se habla de que unos días después, no nos dicen cuántos días, pasó un escultor preguntando por imágenes que si había que restaurar. Yo me imagino en aquel rancho donde eran contadísimas las casas habitadas, y que qué imagen pudiera haber, sobre todo con estas calidad de madera que ahora vemos en el Señor de la Misericordia, y que entonces Pedro Medina le habla y pasa, y aquel hombre le hace el trabajo de una forma, como lo vemos, pudiéramos decir, pues perfecta, de una forma en que descubre estos signos tan concretos, tan hermosos. Si simplemente contemplamos la imagen en la que vemos los dedos de su mano, así como en actitud dolorosa porque están clavados, pero a la vez con actitud de bendición para todos nosotros, el rostro siempre paciente, con los ojos un tanto abiertos también porque está contemplando a aquellos que vamos pidiendo misericordia, aquellos que vamos pidiendo gracia, aquellos que vamos pidiendo perdón, aquellos que vamos pidiendo por alguna necesidad. Entonces son expresiones muy hermosas que debió ir viendo el escultor, y que misteriosamente también ni se sabe el nombre del escultor, ni se sabe de dónde venía y a dónde iba, simplemente pasó por ahí. Y se dice que Pedro Medina, pues como era un hombre también de escasos recursos económicos, le dio algo. No le cobró, sino que le dio algo también, y así fue como ahora podemos nosotros contemplar esta bendita imagen. Ay, sí, y que lo relacionamos mucho, bueno, yo lo relaciono en mi caso con el Viernes Santo, o sea, ver esa tortura, como usted dice, ese amor tan grande de Dios Hijo en el sufrimiento y ese derroche de misericordia. Yo por eso cuando vamos al santuario, pues es realmente ver una caricia, es un amor, y no solamente ver como un Dios muerto, no, sino con un Dios lleno de amor que se hizo hombre y que padeció la peor muerte. Yo creo que eso es tan lindo detalle que tiene Dios con nosotros. Sí, claro, es una manifestación, una presencia que en estos días de Cuaresma estamos reflexionando y diciendo, es que es una manifestación del cumplimiento de un plan salvador de Dios, que nos hizo a través de su Hijo, y que su Hijo, al aceptar incluso el sufrimiento, porque vino a encarnarse partiendo de una realidad muy íntima que vivía en la Santísima Trinidad, y que vino a habitar entre nosotros para manifestar también esa cercanía, para manifestar también esa comprensión, para manifestar también, decimos, ese entendimiento que tiene cuando nosotros sufrimos, y que Él mismo sufrió por nosotros, y para enseñarnos incluso así el valor del sufrimiento. Así es. Y pues bien, ya que ya estaba la imagen, pues aquí qué lindo detalle tuvo también don Pedro Medina en que no se la apropió. ¿Cómo fue que llegó aquí al centro de Tepatitlán? Tenía también este señor que reconocemos mucho su labor, don Pantaleón, que era también pues considerado su compadre también desde entonces, que con más recursos económicos le invitó a que se lo trajera aquí a Tepatitlán. Claro que don Pedro Medina estimaba tanto la imagen, no en actitud egoísta, sino por aquella contemplación que de seguro debía tener diariamente en su casa, y que al proponerle don Pantaleón que se lo trajeran aquí a Tepatitlán, decía, ¿qué tal que mi Padre Dios no quiere irse? ¿Qué tal que Él no quiere estar allá? Y entonces le ofreció primero venir a su casa, y luego después hacer este proyecto del santuario, que también luego fue una labor muy importante dentro de la comunidad para poder venerarlo en esta su casa, que ahora nosotros podemos hacerlo. Así es.
Fue exactamente en el año de 1842, 3 años después de la imagen, fue cuando se empezó a construir el santuario, que actualmente lo conocemos, y duró 10 años en 1852. Terminó y pues fue la primera procesión, por eso, pese que se encontró la imagen en septiembre, pues el primer recorrido que se hizo en las calles de la ciudad de Tepatitlán fue un 29 de abril de 1852. Sí, así fue. La historia nos describe que se solicitaron los permisos para construir el santuario. En 1841 fue cuando se comenzaron a solicitar los permisos y sí, como lo mencionas, en 1842 se comenzó este santuario. Siempre es muy lleno de esperanza cuando se abren los cimientos para un templo. La construcción de un templo siempre lleva esos momentos de preocupación, pero también esos momentos de gran alegría porque, como dice el Salmo, no podemos abarcar y solo un lugar con la presencia de Dios que es grande, ¿verdad? Sino que es la presencia de Dios la que viene incluso a santificar este lugar, este espacio. Yo creo, por la misma experiencia también de que he tenido a través de mi ministerio sacerdotal, es la presencia de Dios que está ahí actuando y que está bendiciendo también. ¿Cómo debió verse esos momentos en los que había personas que colaboraban, tal vez como lo llamamos, sus faenas o sus colaboraciones también, acercándose al trabajo, acercando piedras, acercando materiales que se necesitan para la construcción? Y así como se ve un templo, así podemos ver entonces el lugar donde nos acercamos a santificarnos y a fortalecer nuestra vida de fe. Sí, y qué hermoso santuario. Bueno, yo que hoy que me encanta, digo, ¿cómo? Y pensar todas esas personas que estuvieron ahí, desde el sacerdote también que estuvo ahí, desde los feligreses, y yo creo que verlo ya casi finalizada el trabajo, don Pedro Medina, decirlo, de tenerlo en mi casa, que estuvo en mi casa, y ya tener su propia casa, el Señor de la Misericordia, bueno, yo creo que ha de ser un sentimiento de suma alegría. Sí, sí. Pues bien, los que tenemos el gusto de conocer el santuario, hay una parte que hay una galería. Y quiero hacer este énfasis porque en el último cuadro aparece los feligreses yendo al santuario donde no había nada de casas, totalmente solo. Y me quiero remontar a esa fecha, a ese tiempo de un 29 de abril de 1852, con esa festividad, ese gozo. Pero que también ha pasado a otras ciudades. O sea, es tan importante el Señor y tantos milagros que ha hecho que también se tiene un retablo de todos esos milagros. Es lo que más nos impresiona. O sea, que el amor de Dios no solamente fue aquí para Tepa, sino para todos que se acercan a Él. Sí, aquí vemos continuamente estas manifestaciones de acción de gracias y los retablos que luego se encuentran, que es verdaderamente toda una historia de fe, es una historia de recibir los beneficios de Dios a través de esta bendita imagen, porque la imagen nos recuerda a este Dios presente entre los hombres, a este Dios que envió a su Hijo y que está actuante y que está vivo. ¿Cuántas veces a través de la imagen nos hemos fortalecido por los momentos difíciles de la vida que nosotros mismos? Y así entonces podemos experimentar y compartir también esos grandes regalos, que los vemos incluso en tantos peregrinos que llegan. Ahora que nos estamos preparando para estas fiestas, hay muchas personas que preguntan acerca de la caminata de las varas hacia este lugar, de la peregrinación que se hace, que le llaman ellos, de Guadalajara, y digo que le llaman porque se reúnen de muchos lugares también, ¿verdad? De aquí mismo de Tepatitlán, que se van en vehículo para luego venirse caminando. Es una verdadera manifestación y una expresión de fe que se está viviendo y que al llegar aquí, otras personas que no hacen las peregrinaciones, pero que también vienen al santuario, conmovidos y agradecidos por estos beneficios que han recibido, ¿verdad? Nosotros como sacerdotes, pues somos testigos de tanta acción de gracias que luego vienen
a presentar a este santuario y como nos toca a veces ver también en otros santuarios. Es una extensión de esa gracia de Dios que se quiso manifestar entonces, 1839, y esta otra fecha, 1852, cuando ya se trajo aquí la bendita imagen, pero que ha sido constante, continua, decimos. Esa es la bendición de Dios que no nos olvida y que no dice ahora sí y luego no, sino que es una bendición continua. Más bien nosotros somos los que en ocasiones no seguimos esa trayectoria de fe, no seguimos esa trayectoria de cumplimiento de nuestras promesas, no seguimos ese acercamiento a la gracia de Dios, porque luego a veces decimos sí, porque más le necesitamos, y luego a veces se nos olvida y entonces nos perdemos entre otras cosas del mundo. Pero es una oportunidad muy bien para renovarnos en esta acción de fe y que en este santuario se ha visto a través de tantos peregrinos también. Así es, Padre. Y bien, Padre, pues ya estamos por terminar, pero sí me gustaría que nos dijera a todos los que nos están viendo en casa, ¿qué mensaje nos quiere dar el Señor en este tiempo después de una pandemia tan fuerte y que a muchos nos topó pues hasta en seres queridos que se nos adelantaron, como decimos? Pues yo creo que es precisamente esto que ya de alguna forma estaba mencionando, descubrir una presencia de Dios continua entre nosotros y que entonces no debemos distraernos entre tantas cosas. Yo entiendo que la fiesta de un pueblo, que esta es la fiesta del Señor de la Misericordia, que se ha dado el otro título que bueno, en el ambiente social se dice Tepa Abril, pero que es fiesta del Señor de la Misericordia, que no se nos olvide, que Él está presente y que entonces tiene pleno sentido. Hace 2 años cuando ya nos dijeron pues por la situación de la pandemia, por tantos contagios que luego venían y que no eran todavía los que después vivimos, que fue una situación muy dolorosa porque incluso muchos de nosotros nos enfermamos, muchos seres queridos, compañeros murieron también, pues nos dolió tanto. Pero ahora que tenemos la oportunidad de poder celebrar las fiestas y que decimos de la forma acostumbrada, como lo habíamos hecho todavía en el año 2019, pues que ahora no se nos pase, que tengamos momentos de acudir a la celebración, de acudir a dar gracias porque hemos sentido su presencia, porque Él no nos ha olvidado, porque Él sigue presente. Todos estos momentos difíciles que hemos vivido, que son también momentos muy dolorosos, se han fortalecido por la gracia de Dios. Y si le hemos pedido los favores, no se nos olvide que hay que agradecerle también. Es muy noble el que acudamos, que a través de esta bendita imagen recibamos los beneficios, pero que también no se nos olvide que hay que agradecerle, que hay que comprometernos a que así como el Señor, Padre bueno, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha permitido seguir viviendo también, pues que entonces quiere de nosotros un testimonio de vida, un esfuerzo para cumplir bien la misión, para cumplir bien los mandatos, para vivir de acuerdo a la gracia que Él nos ofrece. Así es. Y bueno, esto lo que acaba de decir, Padre, es muy importante porque nos podemos desviar por el folclore, ¿no? La fiesta y todo, pero en sí, ¿cuál es el centro de toda esta festividad? Pues es ser el Señor de la Misericordia. Y qué mejor que estemos preparados. Es muy triste y muy lamentable que vemos solamente sí, asistamos, pero no disfrutemos del banquete del Señor, en que no estemos preparados para comulgar. Yo creo que eso es lo más importante y estamos más bien preocupados en qué artista voy a ir a ver, en qué cambio me voy a comprar. Y no, lo importante es festejar como se debe al Señor. Y pues también la actitud de agradecimiento. Yo creo que eso también, decimos que las palabras mágicas para los niños, ¿verdad? ¿Cómo se dice gracias? Pero el ponerlo en práctica, pues ahí sí cuesta. Mientras tengo hecho el sufrimiento, pues ahora sí recurro, pero ya después, ¿qué pasa? Y también los quiero invitar a que, así como el Señor de la Misericordia es misericordioso con nosotros, pues también nosotros ser esa imagen de ese Cristo, ser misericordioso. Porque a veces nos cuesta mucho y estamos envueltos en tantas situaciones de la vida, en cosas mundanas, que lo importante es ser cercano con nuestro hermano.
Sí, claro, este es uno de los compromisos que de seguro nos ha costado trabajo, pero que es lo que verdaderamente Él quiere enseñarnos. Así es. Si Él quiso dejar el cielo, donde vivía en aquella intimidad, aquel diálogo amoroso con el Padre y el Espíritu Santo, ¿por qué no entonces bajarse también? Bajarnos un poquito, ser sencillos con los demás, ser comprensivos. Si alguien te ha ofendido, haz el esfuerzo por perdonarlo. Si alguien es ofensivo, reconoce, acéptalo. Si tienes algún vicio, alguna inclinación, haz el esfuerzo también, porque estos momentos son los que te fortalecerán siempre. Que si algo has tenido también, Dios te ha ayudado, compártelo con los demás. Es lo que Él vino a compartirnos, a estar con nosotros, vino a compartirnos la intimidad de su vida divina. Y es lo que debemos siempre tener presentes para que nosotros vivamos así en esa paz que necesitamos. Así es. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Padre, gracias por estar aquí, por recordarnos esta linda historia, porque pese que muchos tepatitlenses la conocemos, pues sabemos de que hay otras personas que tienen esa inquietud de saber quién es el Señor de la Misericordia. Y pues bueno, me gustaría, Padre, que terminara dándonos la bendición, por favor, en especial para nuestros televidentes que están ahorita enfermos, que están en casa, que están hasta a veces postrados en cama. Claro, valoro mucho, como ya también decía Rosy al principio del programa, ese esfuerzo que hacen también las personas que los atienden y los familiares. Sé de familiares que están durante muchos meses, incluso años, ayudando a los enfermos. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca, que ustedes los enfermos se vean también ayudados por esa gracia de Dios, porque están participando de la misma cruz de Cristo, están participando del sufrimiento, y también todos ustedes los familiares, que el Señor les conceda los premios eternos por este trabajo tan bondadoso que hacen hacia sus enfermos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe siempre. Misericordia, senda de paz.